Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi sesión de la NetCoreConf 2020. Mi nombre es José Manuel Redondo López y soy un profesor contratado doctor de la Universidad de Oviedo y estoy aquí para explicaros cómo hacemos nosotros para medir el rendimiento de los programas .NET que hacemos de una manera que los resultados que obtenemos sean fiables, es decir, que podamos defenderlos y que podamos justificarlos y que no sean simplemente un dato que tiramos por ahí y que luego pueden discutirnos porque, bueno, cuando uno mide un programa en un ordenador moderno, en un sistema operativo moderno, pues hay una serie de variables, una serie de cosas que afectan al rendimiento de un programa que de alguna manera, si no lo hacemos bien, pueden poner en duda nuestro trabajo. Por ese motivo, mi intención aquí es explicaros cómo lo hacemos nosotros, por qué este método es más fiable y además daros un código para que el que quiera hacer este tipo de trabajos pueda hacerlo y pueda, digamos, beneficiarse de esta metodología que nosotros ya hemos venido usando con éxito unos cuantos años. Bueno, mi hashtag en Twitter es TheRoundedMan, por si alguien quiere contactarme. Y como siempre, gracias a los sponsors de esta NetCoreConf por el apoyo y hacer esto posible, y también gracias a la organización de la NetCoreConf por aceptarme aquí. Y sin más preliminares, creo que es mejor que empecemos a explicar el problema y la solución que le hemos puesto nosotros al mismo. Porque, a ver, uno puede pensar, bueno, pero medir el rendimiento de un programa no es tan difícil, ¿no? Yo arranco el programa, tomo tiempos antes, tomo tiempo después y doy el dato. A ver, de manera, digamos, conceptual, no es difícil, evidentemente, pero el problema es que ese dato es un dato del que realmente no te puedes fiar del todo. ¿Por qué? Bueno, pues porque hay una serie de variables que afectan al rendimiento de un software. Y no hablamos solo de lo que es el software en sí, ¿vale? Porque, bueno, todos podemos estar de acuerdo en que la tecnología o las APIs que uses para hacer una tarea pues pueden afectar enormemente al rendimiento. De hecho, ahora vamos a ver un ejemplo en el que eso pasa, ¿no? También la calidad de la implementación, es decir, la calidad de los algoritmos que uses y la complejidad que tengan, pues también afecta el rendimiento mucho. Pero además de todo eso, es decir, no solo depende de lo bien o mal o menos bien, digamos, que programes, además de todo eso hay una serie de factores externos que afectan al rendimiento y que incluso aunque tengas el mejor programa del mundo optimizado de la mejor forma posible, hace que los tiempos que tú obtengas no sean del todo consistentes, ¿vale? Por ejemplo, el rendimiento del sistema de almacenamiento. No es lo mismo tener un disco duro de una marca que de otra, no es lo mismo tener un SSD que un disco duro convencional. El rendimiento del sistema de memoria. Las memorias hoy en día tienen diferentes frecuencias, con lo cual si tu programa trabaja mucho con memoria, una memoria de más frecuencia puede, digamos, dar mejor resultado que una de menos, ¿vale? Dependiendo de cuánto dinero hayas invertido en hardware. El rendimiento de la CPU. Hoy en día estamos viendo CPUs de 8 cores, 12 cores, 16 cores y luego siempre hay las de 4, 2, etcétera. Las frecuencias podemos encontrarlas desde casi 3 hasta más de 5. Las instrucciones por ciclo de reloj, el IPC, también afecta mucho. Si usa el programa instrucciones especializadas por una determinada tarea, eso acelera por hardware las cosas, ¿vale? Entonces, eso de alguna manera dices, bueno, dependo del hardware, pero luego hay otra cosa más, que es un poco la que muchas veces nos estropea las mediciones, y es que nunca tu programa se va a ejecutar de manera aislada. Es decir, estás conviviendo con muchos otros programas que comparten recursos contigo y de alguna manera te restan la capacidad de usar el hardware al máximo posible, y en cada ejecución que tú hagas, pues eso puede afectar al rendimiento porque unas veces te quitarán menos y otras veces te quitarán más. ¿Qué es lo que pasa? Que medir un programa, pues entonces no es trivial. Es decir, tienes que hacerlo bien porque cada ejecución cambia respecto a las demás. Y eso es lo que vamos a ver ahora. ¿Cómo lo vamos a ver? Bueno, pues yo como trabajo en ciberseguridad, pues me he ido un poco a lo que es mi campo, ¿no? Y lo que he hecho aquí es poneros un pequeño ejemplo muy básico de cómo se, entre comillas, descifra una hash, ¿vale? Bueno, las hash, para el que no lo sepa, son unas secuencias alfanuméricas que se obtienen a partir de un texto cualquiera, de manera que tú a partir de un mismo texto obtienes siempre la misma hash, pero en teoría no hay una forma de, teniendo una hash, usar un algoritmo para obtener el texto original, ¿vale? Esto es una forma, es la base de cómo se deberían guardar las claves hoy en día. Es decir, tú lo que haces es
tienes un texto que es la clave de una persona, no guardas nunca la clave de esa persona, sino que guardas la hash del mismo. Si la persona introduce el mismo texto, la misma clave que tiene, va a generar una hash igual. Tú la comparas con la tuya, si son iguales, la clave es correcta. Pero tú nunca sabes la clave, porque lo que tienes es una hash de la cual, en teoría, insisto, tú no puedes obtener la clave. Bueno, entonces, ¿por qué se obtienen las claves si en teoría no se puede? Pues porque hay otros métodos que, teniendo una hash, te dejan, digamos, o te permiten obtener el texto original. Y eso, pues muchas veces se hace por fuerza bruta pura, ¿vale? ¿Cómo se hace? Bueno, pues una de las técnicas que hay es, yo tengo una hash, la he obtenido o la he sacado de un fichero, y tengo un fichero de claves comunes, ¿vale? Ahí tenéis, por ejemplo, uno de los más famosos, se llama rockyou.txt, que tiene como 14 millones de passwords, más de 14 millones de passwords que la gente usó en determinados servicios, ¿no? Se obtuvieron de muchos servicios distintos y se compilaron en ese fichero que tiene, pues eso, 14 millones de entradas y un tamaño más que considerable. Entonces, bueno, la técnica es bastante sencilla. Cargas el fichero, cargas tu hash a descifrar, coges la primera entrada del fichero, la primera password, la cifras con el mismo algoritmo que tenía la hash, le añades, si usa esa técnica, los bits de sal que se usaron para el tema de hash, aunque bueno, no me voy a meter en eso porque no tiene que ver con esta presentación, y comparas. ¿Son iguales? No. Siguiente. Hash de la clave que estaba en el fichero. Comparas. No. Siguiente, etcétera, etcétera. ¿En algún momento encuentras una hash igual a la que tú tienes? Genial. Has descifrado, entre comillas, la hash. La clave el original correspondiente a esa hash es la del fichero que acabas de leer. ¿No te coincide ninguna? Pues mala suerte. Pruebas con otro fichero o te pones a generar palabras o secuencias alfanuméricas por fuerza bruta pura a base de algoritmos que vayan generando caracteres de diferentes tamaños y entonces eso se puede ir a un tiempo bastante grande. En función de la complejidad de la password, pues estamos hablando de días, semanas, meses o incluso años. Hay incluso tablas que dicen que en función de cómo de larga sea la password y de los caracteres que uses, pueden tener hasta millones de años en descifrarlo de esta manera, ¿no? Pero no es el caso, aquí no lo vamos a hacer así. Aquí vamos a usar el rockyou.txt, lo vamos a cargar y vamos a intentar descifrar la hash probando una a una las passwords que cargamos, ¿vale? Y lo vamos a hacer de tres formas. La primera de ellas, vamos a hacerla con arrays. Luego vamos a usar enumerables y generadores, es decir, vamos a usar una técnica más bien lazy. Y luego vamos a ver qué pasa si usamos plink, ¿ok? Vamos a ver, porque la segunda opción con enumerables vamos a usar link. En la tercera vamos a ver qué pasa si usamos plink. Bueno, todo eso vamos a hacerlo sobre un proyecto de Visual Studio de .NET Core 3.1. Con Visual Studio 2019 actualizado, evidentemente todo medido en modo release, y las pruebas que os presento están hechas con un Ryzen 1700, 64 GB de RAM a esa velocidad y un SSD Samsung Evo de 500 GB como el que aparece ahí, ¿vale? Y bueno, vamos entonces a empezar a ver qué hemos hecho, qué implementaciones tenemos y qué resultado dan y por qué ese resultado es un problema. Bien, bueno, y aquí tenemos la primera implementación de las que hemos hablado, la que está basada en arrays. Es muy básica y muy sencilla, ¿vale? Simplemente leemos el fichero línea a línea, lo guardamos en una lista y luego usamos esa lista, la convertimos a un array y luego usamos ese array para ir comparando una a una las claves que hemos leído del fichero. Le hacemos el hash y la comparamos con el hash, el found hash que aparece ahí, que es el que queremos descifrar. En algún momento lo encontramos, devolvemos y si no, no. Bueno, si esto lo medimos digamos, tomando tiempos antes y después, obtenemos tiempos como 3034 milisegundos, 3111 milisegundos, 3362 milisegundos, es decir, algo superiores a los 3 segundos. Como podéis ver, en cada ejecución obtenemos un valor distinto y, por ejemplo, entre la primera y la última hay una diferencia, bueno, notable, ¿vale? Con lo cual, pues ya empezamos a vislumbrar que decir este programa tarda X tiempo, pues no lo podemos hacer de manera precisa. Más bien vamos a decir que, bueno, esto tarda unos 3 segundos, aproximadamente. ¿De acuerdo? Vamos a ver qué pasa con la siguiente implementación. Esto es un poco lo mismo. Lo que pasa es que estamos usando generadores, es decir, el yield return,
con lo cual estamos leyendo el fichero de una manera lazy, y luego usamos link para encontrar la password, es decir, el first or default. Y esto, que es el mismo algoritmo pero usando una técnica distinta, devuelve unos tiempos mucho mejores. 876 milisegundos, 810, 811, es decir, unos 3 veces más rápido, ¿vale? Pero fijaros que tampoco son tiempos que sean muy estables. La diferencia entre el primero y el segundo es significativa. Entonces podemos decir, bueno, estos son 0,8 segundos más o menos. Y la tercera implementación, porque la tercera implementación me surgió porque digo, bueno, tengo un Ryzen 1700. Esos son 8 cores y 16 threads. Es decir, es un procesador que está bastante capacitado para llevar tareas multihilo de una manera ágil. Bueno, pues voy a intentar usar Plink a ver qué pasa. Bueno, pues mi sorpresa fue, bueno, sorpresa hasta que lo analizas, que los tiempos son desastrosos. Son 10.715 milisegundos, es decir, 10 segundos, 11 segundos, etcétera. Es decir, mucho peor que lo anterior. Claro, ¿esto por qué? Bueno, pasa porque aquí el algoritmo que yo estoy usando corta la ejecución cuando encuentro la primera clave. Si yo uso Plink, lo que hace Plink es, me particiona mi super enumerable de claves, de 14 millones de claves, en trozos, en función de cuántos hilos determine que son óptimos para mi máquina, y cada uno de esos hilos se pone a recorrer esos trozos en búsqueda de la clave. ¿Qué pasa? Yo evidentemente voy a encontrar la clave en uno de ellos, pero cuando lo haga en uno de esos trozos, los demás no lo van a saber, con lo cual tienen que terminar. Con lo cual, sin querer, estoy recorriéndome casi todo el enumerable debido a que lo he particionado, y cuando un hilo termina no puede notificar a los demás, oye, dejar de trabajar, que ya se acabó. Entonces me pasan estas cosas, ¿vale? Aunque uno en principio piensa que Plink con un procesador como este puede sacar un rendimiento mejor, en este caso concreto no ocurre así. Pero insisto, fijaros en los tiempos, tampoco son consistentes. Aquí puedo decir, bueno, son 10 segundos y pico o 11 y poco. Y ahí empezamos a ver un poco el problema que estamos hablando, ¿vale? Es decir, evidentemente los APIs, el código y las técnicas que estoy usando son muy importantes de cara a obtener mejor o peor rendimiento, ¿vale? Pero ese rendimiento que obtuve, digamos, está bien medido. Porque, a ver, está claro que la mejor técnica es la segunda, ¿vale? Porque, bueno, la diferencia es notable, ¿no? Pero ¿no habéis notado que los tiempos son bastante inconsistentes? Es decir, que hay mucha diferencia entre unos y otros. Entonces, ¿qué pasa si no es lo que nos piden no es decir, bueno, este algoritmo parece mejor? Porque mira, más o menos veo que tal. No, nos piden algo fiable, algo preciso. Nos dicen, oye, ¿cuánto tarda este programa? Pero de manera precisa. ¿Por qué? Bueno, pues porque a lo mejor hemos hecho una pequeña optimización y queremos tener una estimación buena de cuánto tardaba antes a cuánto tarda ahora. Si la optimización es pequeña, haciendo esto, probablemente no seamos capaces de verla, ¿vale? Haciendo mediciones sueltas, no vamos a ser capaces de verlas. Con lo cual, en este escenario, cuando tenemos que dar rendimientos de manera fiable y, digamos, precisa, tenemos que recurrir a otra técnica que es la que os voy a explicar aquí, ¿vale? Porque tener un dato fiable no es fácil. Ya hemos dicho que depende de muchas cosas, pero sobre todo, una cosa que hay que tener muy en cuenta es que siempre convivimos con procesos y servicios que se ejecutan en paralelo. Además, cuanto más ha ido avanzando el Windows, más se tira de paralelismo y mejor rendimiento se va obteniendo por los CPUs actuales, ¿vale? Y uno de esos procesos no es un proceso externo, bueno, es un proceso externo a nosotros, pero está muy relacionado, es el recolector de basura, que también lo tenemos que tener en cuenta. Cada uno de estos pequeños procesos lo que está haciendo es llevarse una porción de nuestra CPU y de nuestros recursos. Y a veces, mientras nuestro programa está funcionando, algunos de ellos necesitan hacer una tarea pesada, una actualización de Windows, un escaneo, un chequeo de lo que sea. Es decir, hay algunas veces que esos procesos paralelos requieren de mucha CPU mientras nosotros estamos trabajando. El sistema operativo le va a dar, digamos, su tiempo de ejecución, y cuando requieren muchos recursos, de alguna manera nos va a afectar a nosotros, con lo cual el tiempo que vamos a tardar se va a ver afectado entre una ejecución y otra. Y lo peor es que no tenemos control ninguno acerca de cómo hace el scheduling del sistema operativo de los diferentes procesos que tenemos en ejecución, con lo cual digamos que tenemos una gran variabilidad y el control que tenemos sobre la misma es pequeño,
¿vale? Esto ya no es la época del MS2, donde nuestro programa era el único programa en ejecución. Ahora nunca caminamos solos, ¿vale? Aquí estamos compartiendo nuestros recursos con muchos procesos y cuando alguno de ellos demanda mucho, nosotros nos podemos ver afectados. Por tanto, es un problema. Y entonces es necesario algo que mitigue ese problema y nos permita dar un dato de tiempo fiable. Y eso es el centro de esta presentación. ¿Cómo hacer eso cuando necesitamos que el tiempo sea, digamos, algo que podamos defender ante cualquiera que cuestione el rendimiento de nuestros programas? A ver, está claro que tomar tiempos una sola vez es mala idea, por lo que acabo de explicar. Entonces hay que tomarlos varias veces. ¿Pero cuántas? ¿2? ¿3? ¿100? No puedes poner un número arbitrario porque no queda profesional. Además, o te quedas corto o te pasas. Es decir, a lo mejor mides 100 veces y ya con las 20 primeras era suficiente. Y además no es serio. Es decir, no podemos decir, bueno, me dio por medirlo 5 veces, pues porque 5 es un número que me gusta mucho. No, no es serio. Necesitamos algo que sea estadísticamente riguroso. Necesitamos algo que nos ampare en las matemáticas para defender nuestro dato ante cualquiera que los cuestione. ¿Y eso se puede hacer, digamos, sin morir en el intento? Es decir, de una forma sencilla. Sí, y eso es lo que os quiero explicar ahora. Así que el resto de la presentación va a consistir en explicaros la metodología que usamos para medir tiempos y la librería que proporcionamos conjunto a esta presentación para que el que quiera pueda usarlo en .NET Core, ¿vale? Por eso lo he llamado midiendo bien, ¿vale? Cómo ser estadísticamente riguroso cuando se mide en rendimiento. Bueno, obviamente este método no lo he inventado yo, ni de lejos. Es decir, está todo basado en un artículo de investigación muy citado, que es el que tenéis ahí, hecho por esas 3 personas y presentado en un congreso que se llamaba el OPSLA en el año 2007, con lo cual es un método que ya tiene una tradición y que, como decía, es un método estadísticamente riguroso que obtiene datos precisos, ¿vale? Porque no te da solo el dato de X milisegundos. No, te da intervalos de confianza e información estadística adicional para hacer algo más defendible, más justificable que lanzar un simple dato de rendimiento. Además, lo hemos venido usando nosotros en nuestros propios artículos, nuestro grupo Computational Reflection de la Universidad de Oviedo, con éxito, es decir, nadie nos ha discutido, digamos, la validez de los datos que hemos medido por el método que hemos usado, porque está aprobado. Y yo lo que voy a hacer en esta presentación es simplemente describiros esta técnica, pero con una implementación que os doy para .NET Core. Bueno, entonces, ¿en qué se basa? Bueno, se basa en lo que hemos dicho antes, en medir varias veces, ¿vale? Medir hasta que el tiempo se considere fiable. Pero ¿cuándo se considera fiable? Que era el problema que teníamos antes. Bueno, para eso usamos un concepto estadístico que se llama intervalo de confianza, que es un par de números entre los cuales se estima que un valor está con un determinado nivel de confianza. ¿Cómo calculamos el intervalo de confianza? Bueno, a través de una distribución T-de-Student, ¿vale? Entonces, eso, digamos, en palabras sencillas, ¿qué significa? Que nuestro método de medición os va a dar un intervalo, ¿vale? Os va a dar un intervalo de tiempos, Tmin y Tmax, que se estima que el programa tarda. Y decimos que tenemos un 95% de confianza en que el tiempo que tarda ese programa está dentro del intervalo Tmin, Tmax que damos. Claro, un intervalo de 2 tiempos no es algo que habitualmente se presente en una tabla como rendimiento, tiempo que tarda un programa en hacer una ejecución. Habitualmente se presenta un solo número. Bueno, aquí también. Cogemos ese intervalo, hacemos el promedio y el promedio de ese intervalo es el número que usamos para hacer cálculos o para hacer comparaciones de forma más sencilla o más tradicional, ¿vale? Pero ya nos tenemos que quedar con la idea de que A, medimos varias veces y B, devolvemos un intervalo, ¿vale? Entonces esta es la idea básica. Luego vamos a ir desarrollándola más, pero yo quiero que os quedéis con la idea básica. No se trata de medir una vez, se trata de medir varias veces. ¿Cuántas? Bueno, ya lo veremos después. Y no se trata de devolver un dato, se trata de devolver un intervalo, ¿vale? El tiempo que tarda en ejecutarse este programa se encuentra entre 837,17 milisegundos y 852,3 milisegundos con una confianza del 95%. Como valor representativo para hacer cálculos, te doy su promedio, que es 844,6. ¿Ya está? No, no está todavía. Porque veréis, este método de medición tiene como 2 perfiles de uso en función de lo que vayamos a medir. Y os voy a explicar los dos porque son, digamos, usables
en dos situaciones diferentes. Tenemos el método Startup, que está pensado para medir aplicaciones de ejecución corta, ¿vale? Y además incluyendo la posible compilación just in time si existiese durante su ejecución. Y luego tenemos el método Steady State, que está pensado para medir aplicaciones que se ejecutan durante mucho tiempo, ¿vale? Procesos que tardan mucho tiempo en terminar. Y debido a ello ocurren dos cosas, que el tiempo que pueda usarse en compilación just in time es despreciable porque el programa tarda muchísimo más, es decir, es algo, el tiempo que se tarda en hacer el JIT es muy pequeño comparado con todo lo que tarda el programa en terminar, y que además si el sistema hace optimizaciones en dinámicas en tiempo de ejecución, por ejemplo el hotspot de Java o cosas similares, este método las tiene en cuenta porque como el programa está en ejecución constantemente, el código se va a ir optimizando y esta medición en Steady State va a contemplar esas optimizaciones. Pero insisto, estos dos métodos son simplemente dos casos de uso separados para dos programas o dos tipos de programas diferentes, ¿vale? Pero en ambos casos se trata de medir hasta que quede fiable, solo que con algunas variantes. El método Startup. Se miden 30 iteraciones de un programa. Técnicamente, ¿vale? Se miden 30 iteraciones de un programa. Bueno, 30 pues, un número configurable. Luego no son tantas, seguramente, pero ya explicaremos por qué. Para cada iteración, se toman los tiempos, antes y después, y se meten en una lista. Con los tiempos que yo vaya acumulando, se calcula el intervalo de confianza, el intervalo que hemos hablado, con una confianza del 95%, ¿vale? Ahí veis unos números que están en la letra consolas, esos nombres que están en la letra consolas, esos son los nombres que esas variables tienen en la implementación de referencia que acompaña esta presentación, ¿vale? Es para que se haga un mapeo entre lo que se cuenta aquí y luego la implementación que hay, y así se sepa qué es cada cosa, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Se terminan las iteraciones y se devuelve el intervalo que acabo de calcular con todas las mediciones. Y ese intervalo es un poco más, o sea, lo que devuelvo es un poco mayor a lo que os dije antes. Evidentemente se devuelve Tmin y Tmax, es decir, tiempo mínimo y máximo en el que yo creo que el programa se va a terminar, a un 95, va a tardar, a un 95% de confianza, el promedio para poder usarlo en cálculos, la desviación típica, para que se sepa, digamos, de una manera rápida cuál es el tamaño de ese intervalo, y luego un tamaño porcentual del intervalo respecto a la media, cuya fórmula de cálculo lo tenéis ahí. Eso es un dato que, bueno, viene muy bien para saber cómo de disperso es o cómo de grande es el intervalo de tiempos que hemos medido, pero que nosotros usamos para optimizar el proceso de medida. Porque, claro, tengo que medir 30 veces un programa. Si el programa tarda 20 segundos, son 600 segundos, mínimo. Y eso es bastante. Entonces, ¿tiene sentido medirlas 30 veces en escenarios en los que realmente ya veo que los tiempos son estables? Es decir, a veces habrá programas que por la razón que sea devuelvan unos tiempos bastante dispares, ¿no? Y entonces les tarden bastantes iteraciones en tener algo que pueda resultar fiable. Pero otras veces no. Otras veces los programas devolverán tiempos que a medida que vayan haciéndose ejecuciones serán más bien consistentes. Entonces, ¿hace falta en esos casos medirlas 30 veces? No, realmente no. Entonces, lo que estamos usando es una forma de optimizar las medidas que, sin perder el espíritu de lo que es esta técnica de medición, permita acortar el tiempo que tardamos en medirlo. Y para eso se usa ese tamaño porcentual del intervalo. En nuestra implementación de referencia hemos establecido que la medición Startup se corta cuando ese tamaño porcentual del intervalo cae por debajo del 2%. Insisto, es configurable. ¿Qué hacemos con esto? Pues que en el ejemplo que os hemos puesto, en lugar de 30 veces, nos basta con medir 5 veces. Entonces eso es mucho menos tiempo que el que hemos empleado anteriormente para hacer la medición completa, ¿no? Que hemos dicho anteriormente para hacer la medición completa, ¿vale? Bueno, insisto, todo esto es configurable y depende de la precisión con la que queramos hacer las medidas. Bueno, traducido, aquí tenéis un proceso de ejecución real del algoritmo. Tenemos las 5 ejecuciones, vemos los tiempos que va devolviendo, vemos que la primera ejecución devuelve un tiempo mayor porque, bueno, no se han cargado cachés, se han hecho algunos procesos extra que luego en las siguientes ejecuciones seguramente no se hagan, etcétera. Pero vemos que en la quinta ejecución el tamaño porcentual del intervalo cae a 1,76%.
Bueno, en ese momento decidimos cortar, ¿vale? Porque nuestro límite lo hemos fijado en 2. Y ya veis que la interpretación de lo que devolvemos es la misma de antes, es decir, un intervalo de tiempos con un nivel de una confianza del 95%, un promedio. Ahora damos la desviación típica del intervalo y el tamaño porcentual del mismo, ¿vale? Todo eso son datos estadísticos que nos ayudan a, entre comillas, defender mejor nuestros resultados de rendimiento y a ponerlos en perspectiva respecto a otros que podamos obtener una vez que hagamos optimizaciones o mejoras a un proceso, ¿vale? Cosa que antes, con datos sueltos, no era del todo posible. Bueno, y la siguiente técnica es la de Steady State, ¿vale? Que es similar a la de Startup, solo que sus objetivos, lo que persigue es algo diferente, ¿vale? Porque, bueno, como os decía, está pensado para medir programas que se ejecutan durante mucho tiempo. Vamos a ver, seguimos haciendo un máximo de 30 iteraciones, ¿vale? Eso respecto a Startup no cambia. Seguimos además cortando cuando el tamaño porcentual del intervalo cae por debajo de un 2% o el límite que nosotros pongamos. Lo que cambia aquí es qué hacemos en cada una de esas iteraciones principales, ¿vale? En el Startup medíamos el programa una vez. Aquí medimos el programa varias veces. ¿Cuántas? Entre 10, mínimo, bueno, K, en este caso K es 10, le hemos puesto el mínimo, y max bench iterations, que en este caso es 30, ¿vale? En nuestro ejemplo, entre 10 y 30 veces. Tenemos 30 iteraciones y en cada una de esas iteraciones el programa se va a ejecutar entre 10 y 30 veces. ¿Cuántas? Eso depende de cómo se comporte el programa dentro de cada una de nuestras iteraciones. Yo voy a medir el programa 10 ejecuciones. Ese es el mínimo, ¿vale? Dentro de cada iteración. 10 ejecuciones en cada iteración. Cuando llega a esas 10, tengo 10 tiempos. Calculo una variable estadística que se llama coeficiente de variación, cuya fórmula veis ahí. La desviación típica de esas 10 mediciones partido por la media por 100, es decir, es un porcentaje. ¿Me da algo inferior al 2%? Perfecto. Corto esta iteración y paso a la siguiente, donde voy a volver a medir entre 10 y 30 veces. ¿No me da? Bueno, pues si no me da, sigo midiendo. ¿Sigo midiendo hasta cuándo? Hasta que me dé o hasta que llegue al máximo que he puesto, es decir, a 30. En algún momento entre 10 y 30 el programa tiene un coeficiente de variación inferior al 2%. Los tiempos del programa tienen ese valor. Bueno, en ese caso se dice que el programa ha alcanzado su steady state, ¿vale? Todo ese proceso de medición entre 10 y 30 veces lo ejecuta una función que tenemos en nuestra implementación de referencia que se llama run as steady. Entonces, al final, lo que yo tengo son 30 posibles iteraciones, dentro de cada una de las cuales el programa se mide entre 10 y 30 veces. Pero esto es igual que Startup una vez que llegamos a ese punto. Cada iteración de las principales va a devolver un tiempo de referencia, se va a calcular un intervalo con un 95% de confianza como antes y se va a optimizar como antes. Es decir, el proceso principal de medida es el que hemos explicado en Startup. Y bueno, teniendo en cuenta que esta medición desprecia, digamos, el tiempo que tarda la compilación JIT si existiese y contempla cosas como las optimizaciones dinámicas que el sistema pudiera hacerle al código, no es extrañar que frecuentemente nos encontremos que los datos de rendimiento de Steady State son un poco mejores que los de Startup y que la desviación típica del intervalo de tiempos que devolvemos pues suele ser menor. Esto no es una norma, ¿vale? Es algo que suele ocurrir, pero depende también del programa que midamos y de lo que se use. Bueno, y este esquema un poco explica lo del steady state que os acabo de decir. Como podéis ver, esto es una ejecución real, ¿vale? En este caso termina simplemente en 2 iteraciones, porque en la segunda iteración el tamaño porcentual del intervalo es de 0,25%. Y como podéis ver, en cada ejecución, pues estamos ejecutando entre un mínimo de 10 y un máximo de 30. Como decía, si en algún momento alcanzas con esas X mediciones, esas K últimas medidas, alcanzas un 2%, un menos de un 2% del coeficiente de variación, entonces cortas y pasas a la siguiente iteración.
¿vale? Entonces, ¿esto cómo se interpreta? Porque al final devolvemos un intervalo igual que el de antes, un intervalo con un promedio, una desviación estándar y un tamaño porcentual. Bueno, pues el tiempo que tarda en ejecutarse este programa midiéndolo en steady state se encuentra entre 812 y 814 milisegundos. Fijaros que ahora el intervalo es mucho más pequeño, con una confianza del 95%. Como valor representativo para hacer cálculos, damos el promedio, 813,1, y la desviación típica también pequeñísima, de 2,82 milisegundos. Bueno, el tamaño del intervalo respecto a la media es de 0,25. ¿Ok? Entonces tenemos dos formas distintas de medir un programa de forma estadísticamente rigurosa, adaptado un poco a cómo sea ese programa. ¿Qué ventajas tiene este método? Bueno, este método es estadísticamente riguroso. Tú das intervalos, niveles de confianza, promedios, desviaciones típicas. Puedes comparar los intervalos cuando haces determinadas optimizaciones para ver si se solapan o no y para ver si hay alguna optimización relevante o directamente los tiempos que estás obteniendo no mejoran mucho porque son básicamente efectos de la variabilidad que hemos hablado antes. Son tiempos mucho más fiables que ejecuciones sueltas porque estás ejecutando el programa hasta que los estabilizas, es decir, hasta que puedes tener una determinada seguridad de que factores externos no han afectado a la ejecución de un programa de manera significativa. Por tanto, son cosas que tú puedes justificar porque tienes una sólida base matemática detrás y también puedes usar, como decía antes, para que cuando hagas pequeñas optimizaciones a un algoritmo puedas tener de una forma mucho más fiable la certeza de que eso realmente ha tenido un impacto en el rendimiento de tu programa. Pero para mí lo más importante es que le quitas el factor que lo he hecho a ojímetro, que le da un aspecto muy poco profesional al trabajo y esto queda mucho más profesional y mucho más justificable cuando lo quieres llevar delante de un cliente o delante de un grupo de trabajo donde tú quieras, digamos, defender tu trabajo, ¿no? Obviamente el método tiene desventajas. La principal, que tarda bastante más en completar mediciones, porque estamos midiendo un programa múltiples veces, ¿vale? Y esto es especialmente crítico en steady state. Cuando el programa tarda mucho, cuando el código que tú quieres medir tarda mucho y quieres medirlo en steady state, tienes que armarte de paciencia porque lo más probable es que tarde bastante. Las optimizaciones que hemos metido tratan de paliar este efecto en parte, pero aún así, bueno, pues tarda bastante. Lo que pasa es que es el precio que tienes que pagar por tener datos fiables. Si tú mides de manera suelta, puedes tener estimaciones de por dónde van a ir los tiros, ¿vale? Por ejemplo, te puede servir para elegir la técnica que vas a usar para hacer un determinado algoritmo. Antes lo vimos, arrays, link, plink. ¿Cuál eliges? Link. Vale, pero cuando eliges link, en algún momento podrías querer tener un dato de rendimiento fiable cuando ya has elegido link. Y eso tendrías que hacerlo con esta técnica, porque si no, es difícilmente defendible, al menos en nuestra experiencia, ¿vale? También hay un segundo problema, que esto ya tiene más que ver con cómo es el código, y es que hay que tener cuidado con algoritmos con efectos laterales, ¿vale? Hay que tener en cuenta que los algoritmos que vamos a medir se van a ejecutar varias veces. Y el código, en función de lo que haga, podría hacer asignaciones destructivas, manipular bases de datos, ficheros, etc. Es decir, la ejecución de múltiples iteraciones podría destruir o corromper datos, ¿vale? Datos además que pueden ser reales y valiosos. Por tanto, cuando uno hace una medición con esta técnica, tiene que analizar muy bien si el código que está midiendo manipula datos, si esos datos, digamos, se pueden corromper, o a lo mejor una ejecución hace un cálculo y la siguiente ejecución, cuando ya se encuentra el cálculo hecho, ya no lo hace y el tiempo que devuelve es mucho más pequeño, ojo, porque entonces lo que estamos teniendo es, estamos falseando las mediciones, porque bueno, un algoritmo se puede comportar así que hay que analizar con mucho detalle si entre cada ejecución hay que hacer un paso de limpieza de datos previo, no vaya a ser que por culpa de las ejecuciones anteriores estemos obteniendo en ejecuciones posteriores datos de rendimiento falsos, que no es lo que pretendemos aquí, ¿vale? Bueno, y en los tres algoritmos las tres implementaciones del algoritmo para, digamos, descifrar hashes que hemos presentado anteriormente, aquí tenemos una tabla de tiempos en los tres métodos que hemos presentado. Bueno, a lo primero no sé si llamarle método, hacer ejecuciones sueltas, ¿vale? En Startup y en Steady podéis ver los tiempos promedio y el tamaño del intervalo para que veáis un poco el aspecto que tiene. Veis cómo los tiempos Startup y Steady
digamos, difieren bastante de las ejecuciones sueltas que habíamos hecho anteriormente. Fijaros qué paradójico es que el enumerable IP-link que antes estábamos devolviendo 10 segundos largos, 11 segundos cortos, luego al final cuando lo mides bien te queda un poco por debajo de 10 segundos, porque bueno, es un algoritmo que se va estabilizando con el tiempo, etcétera, y como podéis ver el dato de ejecuciones suelta era bastante engañoso, ¿no? Y bueno, otra cosa importante a tener en cuenta, aunque tengamos este método y te dé una determinada seguridad, siempre es mejor intentar medir con el menor número de interrupciones posibles. Entonces, siempre es mejor medir con ningún programa en ejecución más allá de que vayamos a medir, y nunca es bueno medir justo después del arranque del sistema operativo, cuando esté actualizando, o pasando un escaneo, etcétera. Es decir, es mejor intentar medir con el sistema operativo lo más estable o quieto, entre comillas, posible. Y ya para terminar, estamos hablando de tiempos. ¿Puedo hacer lo mismo con la memoria? Sí, puedes usar esta técnica para medir la memoria. Realmente en nuestra experiencia el mayor problema era encontrar de dónde leo un dato fiable de memoria, y por nuestro trabajo hemos encontrado que el dato más fiable, al menos para lo que nosotros necesitábamos, se obtenía leyendo el valor de la propiedad Peak Working Set 64 de la clase Process del Namespace System Diagnostics, ¿vale? Este dato dice el tamaño máximo del Working Set Memory que emplea el proceso. El Working Set de un proceso es el conjunto de páginas de memoria que un proceso tiene visible en la RAM física. Es decir, que si accede a ellas, no se va a generar un fallo de página. Y dentro de ese Working Set tenemos tanto datos compartidos como privados. Datos compartidos que son el código en ejecución, incluyendo el de los módulos o librerías que el sistema use en ese momento, ¿vale? Por lo general, el consumo de memoria, al ser un máximo, al leerlo de esta variable, es mucho más estable que el de rendimiento, y muchas veces te vale con una simple ejecución, pero bueno, por estar más seguro, nosotros usamos solamente en nuestra implementación de referencia la metodología Startup, ¿vale? Habitualmente se hace un par de iteraciones y ya está, salvo que bueno, el programa haga algo concreto, porque todo esto depende evidentemente del código que ejecutes, ¿vale? Una advertencia, al ser un tamaño máximo es muy importante medir la memoria exactamente de lo que queremos hacer y no medir otras cosas antes, porque si antes hemos cargado un array de 1.000.000 de elementos y lo que queremos medir es un bucle for que trabaja con 10, pues nos va a devolver el tamaño del 1.000.000 de elementos, y eso es falso, con lo cual hay que tener mucho cuidado en medir exactamente lo que queremos hacer en cada momento, ¿vale? Ahí tenéis la medición de los tres métodos, perdón, que hemos hecho para intentar descifrar una hash, y como podemos ver, el link y el trabajo con generadores hace un uso de memoria muchísimo más óptimo que cargar un array a piñón clásico en memoria. 44 veces más eficiente en el uso de memoria es un dato muy a tener en cuenta. Entonces, bueno, queda de alguna manera claro que saber usar las APIs y tecnologías adecuadas para hacer una determinada tarea puede marcar una diferencia enorme, tanto en rendimiento como en uso de memoria. ¿Cuál es la ventaja de lo que hemos hecho ahora? Porque esta vez lo hemos demostrado de manera estadísticamente rigurosa, es decir, de manera defendible. ¿De acuerdo? Y ya para terminar os voy a hablar un poco de la implementación que hemos hecho de esta técnica en .NET Core y que va a estar disponible públicamente en el enlace de GitHub que os pongo ahí, ¿vale? Como os decía anteriormente, los nombres de los métodos y los parámetros de los algoritmos de medida que están en la implementación son exactamente los que aparecen en esta presentación para que sepáis localizarlos. Entre cada iteración de los algoritmos que hemos presentado se fuerza una recolección de basura completa para eliminar otro factor de variabilidad en la medida de lo posible. Y la solución que se entrega tiene dos proyectos. El Test Measurements, que es el que contiene la implementación para descifrar hashes con arrays, con enumerable y link o con enumerable y plink, y luego lo que es la librería de medición en sí, la que implementa Startup, Steady State y la medición de memoria, que se llama Performance Measurement Library.
Bueno, como podéis ver, el primer proyecto que contiene todas las mediciones que presentamos aquí está dividido, digamos, en 3 carpetas. Está en Auxiliary Functions, que son funciones para calcular la hash SHA-256, y luego también para manipular ficheros, el fichero rock.txt para que podáis hacer pruebas si queréis, digamos, directamente, y luego pues tenéis 3 ficheros distintos con los algoritmos que presentamos basados en arrays, en enumerable y en plink, ¿vale? Lo importante, que es la librería. Bueno, la librería, Performance Measurement Library, tiene un frontend, es decir, una clase que es la que tenéis que usar, que es la que contiene los métodos de medición que hemos presentado, que se llama Performance, ¿vale? La clase, y que tiene pues 4 métodos principales públicos. Ejecución simple, para hacer, digamos, estimaciones preliminares, Startup, Steady y Memory. ¿Qué admiten estos métodos? Código. Un delegado tipo action con el código que quieres medir, ¿vale? Tú pasas el código a medir con una expresión lambda o con un delegado como tú quieras y él mide ese código usando alguno de los métodos que hemos explicado hasta ahora, ¿vale? Está pensado para que sea muy sencillo de usar. Es decir, yo tengo mi código en un delegado metido, elijo uno de los métodos de medición según lo que quiera y me devolverá un doble o un intervalo como el que os he descrito en función de lo que haya usado para medir. Y ahí tenéis, por ejemplo, una ejecución de ejemplo donde pongo performance.startup y una action con el código que yo quiero medir, que puede ser todo lo extenso o todo lo no extenso que yo quiera. ¿De acuerdo? Y bueno, poco más que decir. Bueno, todo esto está pensado para pasar el código y ya está, porque el resto de parámetros que hemos visto en los algoritmos, el confidence level, el pay iterations, K, el coeficiente de variación, etcétera, están inicializados por defecto a los valores que hemos usado en esta presentación. Pero si uno quiere cambiarlos, puede hacerlo sin ningún tipo de problema, ya que son todo parametrizable para adaptarlo a las necesidades. Lo que pasa es que si pones valores por defecto, pues es súper sencillo, ¿no? Como hemos visto antes, en pasar el código y ya está. Y bueno, todos devuelven una tupla de elementos de valores de tipo doble, como la que hemos descrito hasta en esta presentación, en la presentación anterior. Es decir, todos los datos que devuelve son los que hemos descrito hasta ahora. Bueno, dentro de esa librería hay una serie de ficheros auxiliares que digamos que un usuario no va a necesitar usar porque son cosas internas, ¿vale? Pero que bueno, como os proporciona el código completo de la librería, pues os los presento aquí, ¿vale? Steady Functions es una serie, contiene un par de funciones auxiliares que me ayudan a terminar, digamos, o para completar las mediciones tipo Steady State. Por ejemplo, la función que calcula el coeficiente de variación de las últimas K mediciones y el método runAsSteady que os comenté antes, que ejecuta entre 10 y 30 ejecuciones en función de lo que hablamos. Una función para un fichero statistics que básicamente contiene medias y desviaciones típicas de un conjunto de valores que son auxiliares, y luego una implementación de referencia siguiendo los algoritmos de AFM de la TD-Student que necesitamos para calcular los intervalos con el nivel de confianza que hemos dicho antes, ¿vale? Y bueno, para terminar, simplemente decir una serie de referencias o enlaces para saber más. Bueno, el artículo, ahí está la referencia completa del artículo en el que se basa todo esto, para que veáis que está todo basado en un estudio muy concienzudo y muy bien hecho y muy citado estadístico que nos da una seguridad acerca de lo que estamos presentando, ¿vale? Un enlace a lo que es nuestro grupo de investigación, por si tenéis interés en conocer lo que hacemos relativo a lenguajes de programación, Computational Reflection de la Universidad de Oviedo. Somos unas cuantas personas trabajando en estas cosas, apasionados de lo que hacemos. Y luego un par de artículos donde hemos usado esta librería para tener las mediciones que acompañaban, digamos, a nuestros resultados de nuestra investigación y que han sido aceptados en revistas, digamos, de bastante prestigio con éxito, ¿vale? No es esta librería, es su equivalente en Python, porque claro, la técnica que describen en el primer artículo que os cito, pues no está más bien orientada a trabajar en Java, pero eso no quiere decir
que uno no pueda portarlo a cualquier lenguaje que sea necesario, ¿vale? Entonces es muy fácil coger esos algoritmos y portarlos a lo que necesites. En mi caso, lo que he hecho aquí es portarlos a una librería .NET Core, pero toda la filosofía de trabajo, etcétera, es exactamente la misma. Y bueno, con esto termino mi presentación. Nuevamente dar gracias a los sponsors por hacer posible la NetCoreConf y dar gracias a la organización por aceptar mi presentación y mi trabajo. Y realmente espero que os haya gustado lo que presento. Espero sobre todo que os sea útil y espero también que si alguna vez tenéis un problema a la hora de justificar lo que tardan vuestros programas o lo que tardan vuestros algoritmos, pues podéis usar este trabajo para quitaros ese problema de encima y tener una estimación mucho más precisa y mucho más fiable de lo que tardan determinadas partes de un programa o partes de él mismo que parezcan ser cuellos de botella. Y nada más, muchas gracias por asistir a esta sesión y nos veremos, espero, en una siguiente edición si se acepta otro tema que pueda presentar. Gracias.